Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Le damos la bienvenida a todas las personas que han tenido la oportunidad de conectarse nuevamente esta mañana, en la cual vamos a estar dando cierre a este tema tan importante que hemos estado hablando estos últimos lunes, acerca de lo que es la persona del Espíritu Santo en nosotros como hijo de Dios. Hoy vamos a tocar uno de los puntos este, que no quisiera cerrar esta enseñanza sin volver a llegar a él, porque recordemos que ya hemos tocado diferentes maneras en que el Espíritu Santo se movió en el Antiguo Testamento. Hemos visto características que relacionan al Espíritu Santo con Dios, al Espíritu Santo con Cristo y formas en las cuales el Espíritu Santo ha operado por su propio medio a través de la historia de la iglesia. Hemos visto las obras que hace el Espíritu Santo hoy en día en nosotros, cómo fue su desempeño en el Antiguo Testamento, cómo pasa a ser hoy en día, e inclusive por allí pudimos la oportunidad de ver algunos falsos espíritus santos que se mueven dentro de las iglesias, algunas obras o creencias que parecieran que son correctas, pero que la Biblia habla en contra de ellas, que se nos hicieron familiarizadas porque en el momento en que nosotros llegamos al cristianismo, esas eran las cosas que nosotros veíamos que se hacían, pero que esas cosas se están haciendo hoy en día en las iglesias, porque cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, desde que Cristo fue ascendido al cielo hasta el día de hoy, han habido una gran cantidad de falsos profetas que se han metido. Tenemos casos como el apóstol Juan, que escribió su evangelio entre los años 80 y 90 después de Cristo, con la intención de contrastar las enseñanzas que muchos fariseos y muchos gnósticos estaban metiendo dentro de las iglesias que ya habían sido fundadas y estaban desviando la fe de muchos. Tenemos otro caso como la vida del apóstol Pablo, que nosotros sabemos que él fue el fariseo, no cualquier fariseo, fue un Gamaliel. Para entender un poco quién era Pablo, eh, tendríamos que llevarlo a lo que hoy en día se conoce el término summa cum laude, que es un grado en una persona se gradúa con honores académicos. Una persona que se gradúa de summa cum laude es la persona que tiene una puntuación casi perfecta, pero aparte de eso hay un estatus superior que es el magna cum laude. Bueno, en aquel tiempo, dentro de los discípulos de Gamaliel, Pablo era el magna cum laude. Él era el que era el más sobresaliente de todos. Ninguno tenía mayor conocimiento que Pablo, según de las cosas que se dicen, escritos históricos sobre Pablo. Se dice que Pablo era tan estudiado perfectamente en la ley que Pablo te podía decir cada uno de los 613 mandamientos que tiene la ley judía y te lo podía decir por número. Ejemplo, si tú le preguntabas a Pablo, ¿qué dice el mandamiento 585? Pablo te lo sabía decir de memoria. Y después le preguntabas, ¿qué dice el mandamiento 7? Y Pablo te lo decía. Ese es uno de los comentarios históricos que hay sobre el apóstol Pablo. Pero después vemos que Pablo dice que él renunció a todo eso, que se dio cuenta que todo lo que él sabía no le servía de nada delante de lo que era Cristo. Entonces, hoy vamos a entrar nuevamente en este punto y es a hablar acerca de las obras y manifestaciones del Espíritu en favor del ministerio de Cristo. Vamos a ir precisamente hacia Pablo y vamos a leer un versículo que lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que suena un poquito como más regañoso y quizás un poquito más ofensivo, pero dentro de la terminología que Pablo utilizó, prácticamente eso fue lo que él quiso decirle a esta iglesia de Galacia. Y vamos a compartir Gálatas capítulo 3, versículos del 3 al 6. Dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano?
No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Por qué les comento que esto es un regaño para todos nosotros y no solamente para la iglesia de Galacia? Porque, hermano, vamos a ser sinceros. Veamos nuestras doctrinas el día de hoy y seamos sinceros de que las enseñanzas que hoy se dan en las iglesias dependen más de mi propio esfuerzo y cómo yo me someto a ciertos mandamientos que a lo que Cristo hizo y todo lo que le costó a Jesús cumplir la obra salvífica que él hizo para nosotros. A tal punto que el apóstol Lucas nos dice que cuando él estaba en Getsemaní, llegó a sudar y su sudor era como grandes gotas de sangre, demostrando el gran tormento o el gran sufrimiento por el cual estaba pasando Cristo en ese momento. Entonces, Pablo hace este regaño porque, como él lo dice, es inaudito que si yo recibí al Espíritu Santo, yo he visto cómo opera el Cristo desde el inicio de la creación del mundo, su estadía durante la tierra y lo que es el movimiento eclesiástico el día de hoy. Es inaudito que yo no pueda entender cuando una persona me hace quitar mi mirada de Cristo para ponerla en mi propio esfuerzo humano, en cómo yo debo hacer un esfuerzo sobrenatural para llevar una vida moralmente correcta y creer que ese o esa forma de vivir es lo que me va a dar a mí la salvación. Llegar a creer que Dios me va a dar la entrada al cielo por lo bueno que yo soy y no por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, todo lo que le costó a él para llegar hasta allá. Entonces, Pablo es muy directo sobre ese tema y si nosotros vemos todas las cartas de Pablo, Pablo se enfoca precisamente en regañar a todas las iglesias porque a toditas las regañó diciéndole, ¿y ustedes por qué se han apartado de lo que Cristo les enseñó? Todas las cartas que escribió Pablo tienen un enfoque de mantente enfocado en Cristo. Inclusive a Timoteo se lo dijo varias veces. Le dijo, no caigas en cuentos, no caigas en fábulas, no caigas en mitos. Tú sabes que lo único que importa es lo que Cristo hizo por nosotros. De resto, no nos interesa. Y lastimosamente hoy en día las iglesias están más llenas de mitos, de cuentos y de fábulas. Por lo menos, si nosotros hacemos un ejercicio, nosotros vamos a internet, a YouTube, buscamos una prédica que diga, por lo menos, ¿por qué Jesús sudó sangre en el Getsemaní? Y vemos que tiene 2.500 reacciones, 2.500 vistas, y de esas 2.500 vistas solamente 200.000 me gusta. Pero vemos una enseñanza que dice, los demonios que salen a través de la poseta, ¿qué hay uno a hacer para evitar estos demonios? Y tiene 50 millones de vistas y 30 millones de reacciones. Es decir, le damos más importancia a historias que personas nos cuentan por una supuesta experiencia que ellos tuvieron que a lo que nos enseña la Biblia que hizo Cristo. Y eso es uno de los puntos en los cuales se enfocó el apóstol Pablo. Regañar a las iglesias por eso, porque están dejando que venga cualquiera con una historia que ustedes no pueden validar, se metan en la iglesia, les haga creer esas cosas y ustedes quitan la mirada de Cristo para ponerla en eso que le está diciendo esa persona. Yo les di el ejemplo de lo que me pasó a mí una vez, en la cual tenía curiosidad por conocer el mundo espiritual y leí un libro que se llama La Biblia de los Caídos, que habla acerca del tema demoníaco, pero que a su vez a la larga, esa es una Biblia que es utilizada en la iglesia satánica y aunque tenía ciertos puntos que pudiera uno agarrarlos y enseñarlos en la iglesia para que la gente vea cómo la misma iglesia satánica sabe cómo operan algunos demonios, eso es un conocimiento que es extrabíblico, no es de la Biblia que yo sigo. Entonces, si yo comienzo a enseñar
eso a la iglesia, yo estoy trayendo a la iglesia una doctrina que no pertenece a la doctrina de Cristo, y de por sí, aunque el conocimiento pueda ser muy interesante, yo estoy desviando a la iglesia de la verdad, estoy desviando a la casa de Dios de lo que realmente se trata el cristianismo. Entonces, hoy vamos a cerrar nuevamente hablando de lo más importante, que eso es lo que nos da nombre cristianos, y es las obras del Espíritu Santo por el ministerio de Cristo. Vamos a iniciar primeramente con el primer punto, y es que profetizó sobre sus ministerios. Vamos a leer al profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde el profeta Zacarías también nos habla un poco de lo que era la obra del Espíritu Santo por el ministerio de Cristo. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Entonces vemos que en el primer punto tenemos que el Espíritu Santo profetizó sobre lo que iba a ser el ministerio de Cristo sobre la tierra, específicamente sobre la ciudad de Jerusalén. Otra de las obras que hizo el Espíritu Santo en cuanto al ministerio de Cristo es que él obró en su concepción virginal. Estos son temas que todos lo conocemos, pero es importante que podamos recapitularlo. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y aquí vamos al punto, hermano, de lo delicado que es cuando nosotros ponemos el intelecto humano por encima de lo que dice la Biblia. Hoy en día hay muchas personas, predicadores por montón, que dicen que Jesús no pertenecía, por así decirlo, a la descendencia de José, porque él no tenía los genes de José, sino de María y los genes de Dios. Pero la palabra, cuando ustedes ven, aquí Mateo primeramente me habla de lo que es la genealogía de Jesús, iniciando este capítulo. En el capítulo 1, él comienza diciendo lo que es el registro de los antepasados de Jesús, y aquí me menciona a José en ese registro, y luego tenemos a Lucas que nos menciona la descendencia de Jesús a través de María, partiendo de la descendencia de Jesús como hijo de David. Entonces, la Biblia me enseña que Jesús, a quien le decían hijo de David, es descendiente de David, tanto por parte de José como padre, como por parte de María como madre. Lo presentan tanto Mateo, quien presenta la descendencia de Jesús por medio de José, como Lucas, quien presenta la descendencia de Jesús por medio de María. Y esto es importante que los entendamos, porque a Jesús lo conocían como el hijo de David. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú agarras un perro que es de la raza Pitbull y la mamá era Pitbull, pero el papá era de otra raza, se dice que ese es un perro mestizo. Ya no es un Pitbull de raza pura.
Algo similar es lo que pasa con Jesús. Cuando se dice que Jesús es descendiente de David, es porque por ambas líneas Jesús cumplía con una descendencia que en su momento llegó a pasar de una línea de descendencia de David, de dos hijos diferentes, porque José viene de la línea de David por un hijo y María viene por otro, pero ambos dan ese cumplimiento a ser descendencia de David. Por lo tanto, en igual que pasa con un pitbull, podemos decir que Jesús era total y completamente descendiente de la línea de David, tanto por padre como por madre. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque por lo menos la Iglesia Católica adora a María porque ellos ponen que la única descendencia de Jesús a la tierra fue por parte de María. Y muchos cristianos dicen que Jesús era hijo de María, pero no de José. Pero Mateo me presenta a Jesús como descendiente de David por medio de José, y Lucas me presenta a Jesús como descendiente de David por medio de María. Vamos a leer lo que dice Lucas en capítulo 1 también, versículos del 34 al 35. Dice: pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y aquí, pues, por supuesto, el apóstol Lucas también nos presenta una línea genealógica de Jesucristo, y él lo lleva mucho más extenso, lo lleva hasta Adán, pero también pasa por David, dando muestra de cómo Jesús descendía de la línea de David por medio de María, su madre. Entonces, este es un punto, hermano, que aunque parezca insignificante, es importante que nosotros lo podamos entender, porque es una parte doctrinal muy delicada, y es tan importante que dos de los apóstoles iniciaron sus libros hablando de este punto. Y nosotros como iglesia debemos entenderlo para que en el momento que nosotros vayamos a enseñar la descendencia de David como hombre en la tierra, podamos enseñarlo de la manera correcta. No separar a Jesús del uno y del otro, porque mucha gente se pregunta: pero de tantas familias que habían, ¿por qué escogió justamente a María? ¿Por qué no pudo escoger a otra mujer? Pues precisamente el enfoque que hay aquí es porque por ambas líneas se cumplía la descendencia de David por parte de Jesús por parte de David. O sea, allí no es un punto que es demasiado de que no, porque es que María era una mujer sobre, o porque José era, no, es que en esta familia se cumplían ambas descendencias. Probablemente pudo haber otra mujer por allí que viniera de la línea de David, pero por la parte del padre no se iba a cumplir. O al revés, que por la parte del padre se pudiera cumplir, pero por la parte de la madre no. Pero en este punto, Jesús, en su concepción virginal, es descendiente de David, tanto por línea paterna como por línea materna. Eso es algo que nosotros debemos tener bastante claro, porque nosotros debemos conocer inclusive hasta los orígenes terrenales de nuestro Señor Jesucristo para no enseñar una doctrina errónea. Este es un punto que por supuesto habría que analizarlo y detallarlo más, analizar por lo menos lo que son estas genealogías que presentan cada uno de los apóstoles para poder llegar al punto focal y entenderlo más profundo, pero aquí hemos tocado el punto donde podemos evidenciar, si leemos esa genealogía, de cómo la Biblia nos presenta que Jesús viene de la raíz de David, tanto por padre como por madre. Otra de las cosas que hizo el Espíritu Santo en cuanto al ministerio de Cristo es que Él descendió sobre Él en el bautismo. Vamos a leer nuevamente estos dos apóstoles. Vamos a leer a Mateo en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. Por eso uso estas parábolas. Perdón, estoy leyendo el capítulo 13. Es Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera.
yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Entonces aquí vemos cómo inclusive nuestro mismo Señor Jesucristo fue partícipe de lo que significaba el nuevo pacto que fue anunciado por el profeta Ezequiel en el capítulo 36, a partir del versículo 25, donde dice que el Señor a través del bautismo daría el Espíritu, y nuestro Señor Jesucristo cumplió con esta orden dada a través del profeta Ezequiel. Y esa es la respuesta que él le da a Juan. Pero Jesús dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Ese versículo de Ezequiel capítulo 36 lo leímos en uno de nuestros temas anteriores, pero vamos a leerlo nuevamente para tener en claro a qué hace referencia. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Aquí vemos a lo que el Señor Jesucristo hace referencia, que inclusive él, siendo el Mesías, para poder llevar una obra total y completamente completa, valga la redundancia, tuvo que hacerse partícipe de este bautismo en aguas. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das un gran gozo. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús de esa forma no fue casualidad, sino que se está dando cumplimiento a la orden que el Señor dio a través del profeta Ezequiel, que a través del bautismo las personas iban a recibir el Espíritu Santo, que es las características o el elemento del nuevo pacto. Además de esto, le ungió para predicar. Vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 12, versículos del 15 al 21. Dice la palabra, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y Lucas, capítulo 4, versículo del 17 al 21, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Entonces, otro punto
importante a entender en cuanto a que el Espíritu Santo ungió a Jesús para predicar es que el libro del profeta Samuel, la imagen del que presenta el profeta Samuel, recuerde que toda la Biblia habla de Cristo y todo lo que nos presenta cada libro de la Biblia apunta a Cristo. El profeta Samuel se divide en dos libros que para los judíos presenta lo que es un rey que era pecador, pero que fue soberbio y desobediente a la ley de Dios, y por otra parte a otro rey que también era pecador, pero que era obediente y humillado ante Dios. Estamos hablando del rey Saúl y del rey David, primera y segunda de Samuel para nosotros. Y el libro de Samuel en sí nos presenta la imagen del profeta, sacerdote y rey que apuntaban a Cristo. Cristo, como sacerdote, tuvo que cumplir con la ley sacerdotal, y era que el sacerdote iniciaba su ministerio a los 30 años. He allí el por qué Jesús inicia su ministerio a los 30 años. No fue un número dado por la casualidad, sino que Cristo, como el sumo sacerdote que venía de parte de Dios, también cumplió con esta ley que era referente al ministerio sacerdotal. He allí del por qué Cristo inicia su ministerio a esa edad y el Espíritu Santo es quien le unge cuando una vez se hubo cumplido este tiempo para que él pudiera hacer la obra que vino a hacer. Hay algunas personas que enseñan que en cuanto a esta ley sacerdotal, eso fue lo que sucedió con Ofnis y Fines, que dice que entregaron un fuego extraño. Dentro de las muchas cosas que se dicen que era ese fuego extraño, se dice que posiblemente era que ellos no habían cumplido la edad necesaria para poder fungir una orden sacerdotal, es decir, no habían llegado a los 30 años y por eso fue que no se les permitió la ofrenda que aceptaron. Es alguna de las hipótesis que hay ante ese fuego extraño. Pero en nuestro Señor Jesucristo, al igual que muchísimas cosas más, vemos cómo se cumplió a cabalidad esta orden dada por el Señor. Si alguien a usted le pregunta, mire, ¿qué pasó con los 29 años que Cristo tuvo durante la tierra antes que iniciara su ministerio? Pues el Señor Jesucristo se mantuvo cumpliendo todas las órdenes que el Señor había dado conforme a las funciones que él vino a desempeñar en la tierra. A tal punto que Cristo, como sumo sacerdote del Señor, también se sometió a la ley de los 30 años que debía tener como mínimo el sacerdote para poder iniciar su ministerio. Ese es otro punto que, al igual de la descendencia de Jesús, debemos nosotros entender para nosotros poder estar firmes en cada una de las funciones que Cristo cumplió aquí en la tierra. Por supuesto, también es un tema que hay que profundizarlo bastante y hay que ver ejemplos bíblicos de donde también se cumplió esta orden para poder tener una doctrina más enfocada en la importancia de esto, de que no fue que Jesús inició su ministerio a los 30 años por casualidad, sino que eso tiene un trasfondo muy importante que cuando yo lo entiendo es cuando yo comienzo a ver a Cristo como sacerdote, como el sumo sacerdote que vino de parte de Dios a esta tierra. Otra de las obras que hizo el Espíritu Santo en el ministerio de Cristo es que le dirigió sus pasos. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El mismo Espíritu Santo fue quien llevó a Jesucristo para que cumpliera con esa tentación. Y es importante que nosotros entendamos esto para que nosotros veamos que en el momento que Cristo estuvo en su tentación ante Satanás, no se encontraba solo, como muchas veces nosotros llegamos a pensar que estamos en ciertas circunstancias, sino que en ese momento él fue bajo la guía del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo lo llevó hasta allá y lo sustentó durante este tiempo. Le dio fortaleza para poder resistir las pruebas. En cuanto a nosotros,
La Biblia nos enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a lo mejor tú te preguntarás, pero ¿y quién es ese ángel? ¿Será el arcángel Miguel? ¿Será el arcángel Gabriel? ¿O cualquier otro ángel allí que Dios me manda? ¿El ángel de la guarda que enseña la Iglesia Católica? Pues no. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento que apunta a Cristo, una de las formas en las cuales se conocía a Cristo en el Antiguo Testamento era con el término el ángel de Jehová. Tenemos un ejemplo en el libro de Josué, donde dice que Josué estaba subiendo a una montaña porque él quería ver el terreno en el cual iba a entrar a una guerra y se le apareció el ángel de Jehová, a lo cual José le pregunta, ¿eres amigo o enemigo? Y él le respondió, ni lo uno ni lo otro. Yo soy el príncipe del ejército del Señor, dando referencia de que él no era un hombre común. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, si nosotros analizamos, este ángel le responde, yo soy el príncipe del ejército del Señor. ¿El príncipe quién es? El hijo del rey. ¿Y quién es el rey de los ejércitos? O en su nombre, Jehová de los ejércitos. El Padre. Él es el rey que lidera los ejércitos. Y si el ángel dice que él es el príncipe del ejército del Señor, ¿quién estás hablando allí? El príncipe es el hijo del rey, ¿cierto? Entonces ya nosotros podemos tener una entrada para poder entender a qué se refiere la Biblia cada vez que nos menciona el ángel de Jehová. Si lo llevamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis dice que en la segunda venida del Señor, Él vendrá con los ejércitos celestiales y juzgará la tierra. Pero quien va a estar a la cabeza de ese ejército va a ser el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros comparamos lo que le dijo este ángel a Josué y lo que va a hacer cuando el ejército del Señor venga sobre la tierra y quién lo va a estar dirigiendo, ya nosotros podemos entender a quién se refiere la Biblia cuando habla acerca de el ángel de Jehová. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque nosotros leemos este versículo y no lo entendemos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo defienden y pensamos que es cualquier ángel. Pero dentro de lo que me enseña la Biblia a mí, cuando me dice esto, es que el mismo Señor Jesucristo está a tu alrededor y te defiende. Jesucristo dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otra parte nos dijo, no los dejaré solo, les enviaré al Consolador. Entonces, es importante que yo entienda lo que es la cobertura de Jesús en mi vida, porque lo que Cristo hizo no fue simplemente venir a morir en la cruz. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia me enseña que Cristo pelea por ti o por todo y cada uno de aquellos que pertenecen al pueblo del Señor. Tenemos otro caso en la Biblia donde hubo una parte donde estaban blasfemando el nombre de Dios y dice que el ángel de Jehová descendió y asesinó a esta persona. En el caso de Josué, vemos el caso de cuando dice que el ángel de Jehová descendió y asesinó al ejército de 185,000 hombres al cual se estaba enfrentando Josué. Y en el Apocalipsis dice que Cristo vendrá con la espada en la boca, en su boca, y juzgará al mundo, pero viene con el ejército del Señor y Él es la cabeza de ese ejército. Por supuesto, es otro tema que tenemos que profundizar muchísimo más para poder entenderlo a cabalidad. Tenemos que ver cada una de las menciones que hace la Biblia en cuanto al ángel de Jehová para poder llevarlo en comprensión en que está hablando de Cristo, no está hablando de cualquier ángel, sino que en el Antiguo Testamento no se veía la imagen de Cristo como hombre, sino que se le conocía de muchas formas y una de las formas era esta, como el ángel de Jehová. Cada vez que usted lea ese versículo de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden, recuerde que está hablando del mismo Jesucristo que pelea por usted día a día. La Biblia también nos dice que si alguno peca, abogado tenemos, y hace referencia a Jesús.
haciendo referencia a esa lucha constante que hace Cristo día a día por nosotros, el cual nos defiende día a día de cualquier problema que nosotros tengamos. Vamos a leer a Lucas capítulo 4, versículo 1 y versículo 14. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Y en el versículo 14, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él, corrieron rápidamente por toda la región. Otro punto que vamos a ver es que el Espíritu Santo le ayudó a ofrecerse en sacrificios. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 14, dice, además tiene la autorización de los sacerdotes principales. Deme un momento. Es que yo siempre que escribo esto, en lugar de poner, siempre me confundo cuando voy a escribir aquí y a veces pongo Hechos queriendo hacer referencia a Hebreos. Déjeme ver si es en hebreo. Sí, es Hebreos capítulo 9, versículo 14. Disculpe, ese es un error que yo frecuentemente suelo tener. Dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. El Espíritu Santo le ayudó a ofrecerse en sacrificio. Él fue quien estuvo allí dándole la fuerza a Cristo para que pudiera cumplir con lo que él tenía que hacer, así como de igual manera nos la está dando a nosotros día a día para poder cumplir la palabra del Señor. Y además de esto, el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y allí mismo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. En cuanto al libro de Romanos, hermano, yo le quiero regalar hoy a usted el mismo consejo que le he dado a mi familia. Si usted es una persona que está anhelando entender a cabalidad lo que es el cristianismo, lo que me enseña la Biblia acerca de la salvación, y conocer bien en sí quién es Cristo y por qué la salvación viene única y exclusivamente de Cristo, lo mejor que usted puede hacer es leerse todo el libro de Romanos, el cual está dividido en dos segmentos. Los primeros 6 versículos, el apóstol Pablo confronta, él regaña en esos primeros 6 versículos, pero del capítulo 7 en adelante, el apóstol Pablo explica. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos presenta a través del apóstol Pablo el tema de la salvación de una forma que nosotros no la hemos llegado a entender todavía. Si usted es una persona que no tiene suficiente certeza de su salvación, haga ese trabajo. Léase el libro de Romanos y luego léase el Evangelio del apóstol Juan. ¿Por qué el Evangelio del apóstol Juan y no los otros? Porque sabemos que los evangelios que se conocen como sinópticos, que son Mateo, Lucas y Marcos, tienen mucha relación entre sí, pero el evangelio del apóstol Juan es el evangelio que tiene un enfoque muy distinto a los otros, tanto así que el evangelio del apóstol Juan es el evangelio que tiene el mayor índice de porcentaje de versículos únicos de ese libro, que es prácticamente el 95% de lo que dice el apóstol Juan. El 95% del enfoque que él tiene usted no lo va a encontrar en los otros evangelios, porque el evangelio del apóstol Juan está enfocado en presentar a Cristo
como Dios. Mateo presenta a Cristo como rey, Marcos presenta a Cristo como siervo, Lucas presenta a Cristo como hombre, pero Juan presenta a Cristo como Dios. Entonces, cuando nosotros leemos ese versículo, esos dos libros, entendemos más el tema de la base del cristianismo y lo que es Cristo como Dios hecho hombre, como lo presenta Juan en el capítulo 1, y por qué la salvación viene única y exclusivamente a través de lo que él hizo. Para finalizar, les voy a regalar segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde el Señor dice lo siguiente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Un versículo que es muy importante, un consejo de Pablo a Timoteo, que a la vez es un consejo para todos nosotros, cuidarnos de todas ellas, esas doctrinas que, aunque parecen ser muy profundas, son engañosas. Ahí pone el ejemplo de Himeneo y Fileto, quienes estaban enseñando que la resurrección de los muertos ya se había dado, cuando la resurrección de los muertos hace referencia a la segunda venida de Cristo, y por lo menos nosotros podíamos pensar que lo que enseñaban estos hombres era una locura, un invento que ellos se crearon, pero nosotros tenemos en la Biblia un versículo que habla acerca de una resurrección que se dio a cabo durante el ministerio de Cristo en la tierra. Dice Mateo 27, versículos del 50 al 53. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Entonces Himeneo y Fileto estaban enseñando que esa resurrección ya se había dado y que prácticamente lo que nosotros estábamos viviendo aquí en la tierra era ese cielo nuevo y esa tierra nueva que enseñaba la Biblia. Esta es una doctrina que se movió en los tiempos de los apóstoles, que por supuesto los apóstoles la confrontaron, luego muchas personas posteriores también la confrontaron y por eso hoy en día nosotros ya no la escuchamos más. Dentro de esas personas que confrontaron esta doctrina hereje está Agustín de Hipona, quien fue uno de los hombres que se encargó de confrontar muchas herejías que se estaban moviendo en el seno de la iglesia. Y por eso es que ya hoy nosotros no escuchamos esta doctrina de que ya la resurrección se había dado y que nosotros ya hoy estamos viviendo en el cielo nuevo y la tierra nueva que la Biblia anunciaba. Entonces, hermano, recuerden que el Espíritu Santo hizo una obra muy importante a través del Señor Jesucristo. Les recuerdo 3 puntos que son importantísimos que nosotros no descuidemos, y es la obra de la concepción virginal de Cristo. Cristo es descendiente de la línea de David por medio del Padre como de la Madre. Mateo capítulo 1 me muestra la descendencia genealógica de Cristo por medio de José, y Lucas me muestra la descendencia de Jesús por medio de María. Otro punto es la unción de Cristo para predicar, como Cristo, como sacerdote de Dios, tuvo que cumplir también con la ley sacerdotal de tener mínimo 30 años para poder iniciar su ministerio. Los sacerdotes iniciaban su ministerio cuando tenían 30 años. Así tuvieran el llamado, si no tenían esa edad, no iniciaban el ministerio, sino justo cuando cumplían esa edad, era que se les ungía como sacerdotes. A nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo lo bautizó y él recibió la llenura del Espíritu Santo
en ese momento porque estaba cumpliendo con la ley sacerdotal para poder iniciar su ministerio. Y el otro punto que es importante, el Espíritu Santo le dirigió sus pasos, la guía, la cobertura del Señor en Cristo. Asimismo, esa cobertura está en ti por medio del Espíritu Santo, pero la Biblia también te habla del ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, que dice la palabra que acampa alrededor de ti y te defiende día a día de todo mal que venga sobre ti. Que no, que la vecina me está haciendo brujería. El Señor Jesucristo acampa alrededor de ti y te defiende, y no hay brujería en este mundo que sea mayor de que Cristo. Cristo lo dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Jesucristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. En el libro de Apocalipsis, Cristo dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. No hay nada en esta vida que venga contra ti que esté por encima de Cristo. Tú no puedes vivir con miedo a lo que te pueda suceder si tú entiendes quién es Cristo, quién es el ángel de Jehová que acampa a tu alrededor y te defiende día a día de cualquier mal que venga sobre ti, hermano. Y para finalizar esta enseñanza vamos a leer el libro de Judas. Recuerden que Judas es un solo capítulo. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. Si usted lo lee en otras versiones, como la Reina Valera, dice: para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Continuamos en el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero y, como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc
quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el perdón del Espíritu Santo, en el poder, perdón, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Quiero cerrar esta línea de enseñanza con esta parte de la Biblia, que es un llamado para nosotros. Hace poco vimos un caso que llama mucho la atención y es con respecto a del tema de la muerte del actual Papa. No sé si ustedes hayan estado siguiendo ese acontecimiento, pero muchos pastores y muchos cristianos han hecho cierto tipo de declaraciones en el cual con sus dichos y con sus actos han negado el nombre de Cristo simplemente por ganarse el favor de aquellos que siguen el catolicismo o aquellos que son fieles a lo que es el tema del papado. Y eso lo advirtió la Biblia, eso lo advierte el Judas, por lo menos en el caso de mi país. Nosotros hemos visto muchas cosas que se están haciendo en cuanto al presidente actual. Hubo un hombre que le dijo que él era el padre de los pastores de nuestro país. Hace poco vi una profeta que le dijo que él iba a ser el próximo apóstol y profeta de la nación. Y esto lo están haciendo simplemente con el tema de ganarse el favor de los hombres. Y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos ante estas cosas, porque recuerden que uno de los temas que tocamos en Apocalipsis capítulo 2, el Señor le llamó la atención a las iglesias por aquellos predicadores que permitían que se metieran dentro de ellos, pero que no venían con una doctrina correcta. Y el Señor reprendió a estas iglesias y les llamó, les exhortó a que se mantuvieran firmes en la fe y que corrieran a todo aquel que viniera con una doctrina errónea. Allí es donde nosotros debemos contender por la fe, por hacer que el nombre de Cristo sea glorificado como debe ser. Y hermano, sé que es difícil entenderlo, pero sin importar la personalidad, nosotros debemos hacer una defensa correcta de Cristo en el momento que toque. Por lo menos algo que sucedió hace poco que a mí me llamó muchísimo la atención y como decimos en Venezuela me voló los tapones, es que hay un libro que es muy bonito, habla de ciertas personalidades que se llama Los Generales de Dios, menciona a ciertos hombres que en su cristianismo hicieron cierta obra por el evangelio muy buena. Y lo que me llamó la atención fue enterarme que el escritor de ese libro, el libro de los Generales de Dios,
hace unos años atrás, creo que por el 2001, confesó que él tenía una relación homosexual por uno de los líderes de la adoración de su iglesia. Eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención y me voló los tapones. También está el caso que pasó recientemente de Steve Lawson, este pastor que confesó un tema de inmoralidad sexual que también estaba teniendo. Y por eso es que la Biblia dice que en los últimos tiempos nosotros debemos cuidarnos. Vemos otro ejemplo como el tema de Jesús Adrián Romero y todo lo que está pasando alrededor de él, el mismo Marco Huy. Nosotros debemos estar velando ante esos casos, hermanos, porque la Biblia nos lo advirtió que esas cosas iban a suceder. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. Todas las vírgenes se quedaron dormidas. Hoy en día todas las iglesias están dormidas y por eso están sucediendo esas cosas, porque no estamos velando ante lo que la Biblia nos advirtió que iba a suceder. Cuidémonos de los falsos profetas, aunque se hagan llamar pastores, apóstoles y vengan con presentación de muy ungidos, si lo que ellos hacen no glorifica a Dios y está en contra de las enseñanzas de las Escrituras, nosotros debemos luchar por mantener la verdad de Cristo. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermano. Hay muchísimos puntos que de verdad son para profundizarlos en gran manera. Quise dárselos por encimita porque no quería cerrar esta enseñanza sin hablarles nuevamente de Cristo. Hay algunos puntos que por tema de tiempo no los vamos a tocar, como el tema del fruto del Espíritu, porque hay que desglosar cada fruto, el tema de los dones, porque son temas muy profundos, pero espero que lo que hemos aprendido durante este tiempo sea de gran bendición para ustedes y los afirme cada día más en su fe como cristianos y en luchar por defender verdaderamente a Cristo. Les recuerdo nuevamente el testimonio que me llamó mucho la atención, que lo leí en un libro que estoy leyendo acerca de lo que es la membresía de la iglesia. Aquel misionero africano que fue apresado por árabes y que cuando a él le preguntan cualquier cosa, lo único que hace es responder en latín y decir, soy cristiano, porque él dice que a él no le interesa que la gente sepa cómo se llama él, de dónde viene, de dónde salió y por qué entró a ese país. A él lo único que le interesa es que esos pueblos árabes reconozcan que hay un Cristo y que solamente a través de él es que hay salvación. Recordemos ese caso porque si nosotros lo analizamos y lo profundizamos, ese hombre se está negando a todo, está inclusive negando su propia personalidad. A él no le interesa que la gente sepa quién es él, solamente les interesa que la gente conozca a Cristo. Y ese es el enfoque que tenemos nosotros y esa es la reprensión que nos dejó Judas en su libro. Que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a escuchar la canción de cierre para dejar